Capítulo 6. Política de cartera para el inversor emprendedor. Método negativo. El inversor agresivo debería comenzar desde el mismo punto de partida que el inversor defensivo, es decir, con una distribución de sus fondos entre obligaciones de primera categoría y acciones ordinarias de primera categoría adquiridas a precios razonables. Debe estar dispuesto a adentrarse en otros tipos de compromisos con valores, pero en todos los casos necesitará una argumentación bien razonada que justifique la incursión. La exposición de esta cuestión de manera ordenada entraña dificultades, porque no hay un único modelo, ni un modelo ideal de organización de las operaciones agresivas. El campo de elección es amplio. La selección debería depender no solo de la competencia y la preparación del individuo, sino también, y de manera igualmente justificada, de sus intereses y preferencias. Las generalizaciones que más útiles pueden resultar al inversor emprendedor son de índole negativa. Que se mantenga al margen de las acciones preferentes de primera categoría, y las deje para las personas jurídicas. Que también se mantenga alejado de las obligaciones y acciones preferentes de categoría inferior, salvo que puedan adquirirse a precio de oportunidad, lo que normalmente significa un precio que esté por lo menos el 30% bajo par en el caso de emisiones con elevados cupones, y a precios muy inferiores en el caso de emisiones con cupones menores. Tendrá que dejar que sean otros los que compren emisiones de obligaciones de estados extranjeros, aunque el rendimiento sea atractivo. También tendrá que actuar con gran prevención ante todo tipo de nuevas emisiones, incluidas las obligaciones convertibles y las acciones preferentes convertibles que puedan parecer tentadoras y las acciones ordinarias con excelentes ganancias limitadas al pasado reciente. En lo relativo a las inversiones en obligaciones ordinarias, el inversor agresivo haría bien si siguiese la pauta de actuación que se ha sugerido para su congénere defensivo, y limitase su elección a las emisiones sujetas a tributación de primer orden, de las cuales es posible en la actualidad elegir valores que rinden aproximadamente el 7,25%, y las obligaciones exentas de tributación de buena calidad, que pueden ofrecer unos rendimientos de hasta el 5,30% en el caso de instrumentos con vencimientos a más largo plazo. Acciones preferentes y obligaciones de segunda categoría. Teniendo en cuenta que a finales de 1971 es posible encontrar obligaciones empresariales de primera categoría que ofrecen un rendimiento del 7,25% o incluso más, no tendría mucho sentido comprar emisiones de segunda categoría simplemente por el mayor rendimiento que ofrecen. De hecho, las sociedades con una posición de solvencia relativamente deficiente han descubierto que les ha resultado prácticamente imposible colocar obligaciones simples, es decir, no convertibles, entre el público en los 2 últimos años. Por lo tanto, su financiación con recursos ajenos ha tenido que realizarse a través de la emisión de obligaciones convertibles, o lo que es lo mismo, obligaciones unidas a un warrant, que están en una categoría diferente. Se desprende que prácticamente todas las obligaciones no convertibles de categoría inferior corresponden a emisiones más antiguas que se están vendiendo con un gran descuento. Por lo tanto, ofrecen la posibilidad de disfrutar de una substancial ganancia en valor del principal si se dan condiciones favorables en el futuro, para lo que sería necesario que se combinasen la mejora de la calificación de solvencia de la sociedad, por una parte, y una reducción de los tipos de interés generales, por otra parte. No obstante, incluso en la cuestión de los descuentos de precio y la concomitante oportunidad de conseguir beneficios gracias al principal, las obligaciones de segunda categoría compiten con mejores instrumentos. Algunas de las obligaciones firmemente arraigadas con tipos de cupón a la antigua usanza, 2,5% a 4%, se vendían aproximadamente por 50 centavos por dólar nominal en 1970. Se pueden mencionar los siguientes ejemplos: American Telephone Telegraph 2625%, con vencimiento en 1986, cotizaba a 51, Atchison Topeka et Santa Fe RR 4%, con vencimiento en 1995, cotizaba a 51, Crowell 3875%, con vencimiento en 1992. Cotizaba a 50,5. Por lo tanto, en las condiciones imperantes a finales de 1971,
Los inversores emprendedores pueden obtener de obligaciones de buena categoría que se venden con grandes descuentos todo lo que deberían desear razonablemente tanto desde el punto de vista de la rentabilidad como de las posibilidades de revalorización. A lo largo de este libro nos referimos a la posibilidad de que cualquier situación de mercado bien definida y prolongada que se haya dado en el pasado se pueda volver a repetir en el futuro. Por lo tanto, deberíamos tener en cuenta qué políticas deberían elegir los inversores agresivos en el terreno de las obligaciones, si los precios y los rendimientos de las emisiones de mejor categoría volviesen a la situación que anteriormente se consideraba normal. Por este motivo volveremos a reimprimir las observaciones que sobre esta cuestión realizamos en la edición de 1965, cuando las obligaciones de mejor categoría rendían únicamente el 4,5%. En este momento deberíamos hacer alguna indicación sobre las emisiones de segunda categoría que se pueden encontrar con facilidad, y que arrojan rentabilidades de hasta el 8% o más. La principal diferencia entre las obligaciones de primera categoría y las de segunda categoría suele darse en el número de veces que los gastos por intereses están cubiertos por los beneficios. Por ejemplo, a principios de 1964 las obligaciones remunerables con cargo a ingresos de Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific, al 5%, que cotizaban a 68, arrojaban un rendimiento del 7,35%. Sin embargo, los gastos totales por intereses de la autopista, antes de impuestos de sociedades, únicamente se cubrieron 1,5 veces en 1963, en comparación con nuestros requisitos de que estén cubiertos 5 veces en el caso de una emisión de ferrocarril bien protegida. Muchos inversores adquieren títulos de este tipo porque necesitan renta y no pueden conformarse con la rentabilidad más escasa ofrecida por las emisiones de mejor categoría. La experiencia indica claramente que es poco sensato comprar una obligación o una acción preferente que carece de una adecuada seguridad simplemente porque su rendimiento es atractivo. En este caso la palabra simplemente quiere decir que la emisión no está cotizando con un gran descuento y, por lo tanto, no ofrece la oportunidad de obtener una substancial ganancia gracias al valor del principal. Cuando estos títulos se adquieren a precio íntegro, es decir, no muchos puntos por debajo del 100, hay muchas probabilidades de que en algún momento futuro el tenedor tenga que sufrir unas cotizaciones muy inferiores. Cuando llega una mala racha, ya sea de actividad de la empresa o de mercado, las emisiones de este tipo suelen ser muy dadas a sufrir grandes caídas, frecuentemente se suspenden los pagos de intereses o dividendos, o por lo menos se ven en peligro. Y en muchas ocasiones se producen marcadas caídas de los precios aun cuando los resultados de explotación no sean tan malos. Como ilustración específica de esta característica de los títulos senior de segunda calidad resumamos el comportamiento seguido por la cotización de un grupo de 10 obligaciones remunerables con ingresos de empresas de ferrocarril en 1946-1947. El grupo está compuesto por todas aquellas que cotizaron a 96 o más en 1946, con precios máximos que de media alcanzaron 102,5. Al año siguiente el grupo había registrado unos precios mínimos que en promedio alcanzaban únicamente el 68, lo que supone una pérdida de un tercio de valor de mercado en un periodo de tiempo muy reducido. Sorprendentemente, los ferrocarriles del país estaban consiguiendo en 1947 unas ganancias muy superiores a las obtenidas en 1946, por lo tanto, la drástica reducción de la cotización fue en contra de la situación en la que se encontraba la actividad de estas empresas y fue en realidad un reflejo del ambiente de liquidación que imperaba en el mercado general. No obstante, se debe señalar que la caída de valor de estas obligaciones remunerables con ingresos fue proporcionalmente mayor que la de las acciones ordinarias de la lista industrial del Dow Jones, aproximadamente el 23%. Evidentemente, el comprador de este tipo de obligaciones a un coste superior a 100 no podría haber contado con participar en cualquier ulterior crecimiento en el mercado de valores. El único rasgo atractivo era el rendimiento por intereses, que de media alcanzaba el 4,25%, en comparación con el 2,50% de las obligaciones de primera categoría, lo que supone una ventaja de 1,75% en ingresos anuales. No obstante,
Lo que se produjo a continuación puso de manifiesto con demasiada rapidez y de manera absolutamente explícita que, a cambio de la pequeña ventaja en renta anual, el comprador de estas obligaciones de segunda categoría se estaba arriesgando a sufrir la pérdida de una parte sustancial de su principal. El ejemplo anterior nos permite exponer lo que opinamos sobre la falacia popular que suele recibir la denominación de inversión para empresarios. Esto supone la adquisición de un título que muestre un rendimiento mayor que el que se puede obtener con una emisión de primera categoría y que entrañe un riesgo concomitantemente superior. Es un mal negocio aceptar la posibilidad reconocida de sufrir una pérdida de principal a cambio de un mero 1 o 2% de renta anual adicional. Si está dispuesto a asumir ciertos riesgos, debería estar seguro de que puede conseguir un beneficio realmente importante con el valor del principal en caso de que todo salga bien. Por lo tanto, una obligación de segunda categoría con un interés del 5,5 o del 6% que se venda a la par es prácticamente siempre una mala adquisición. Esos mismos títulos a 70 podrían resultar más adecuados, y si tiene paciencia probablemente podrá adquirirlos a ese nivel. Las obligaciones de segunda categoría y las acciones preferentes tienen dos atributos contradictorios que el inversor inteligente debe tener claramente presentes. Prácticamente todas sufren graves retrocesos cuando la situación del mercado es negativa. Por otra parte, una gran parte de ellas recuperan su posición cuando vuelven las condiciones favorables, y estas, en última instancia, acaban saliendo bien. Esto es cierto incluso en el caso de las acciones preferentes. Cuando se trata de obligaciones con derecho a acumular los dividendos no desembolsados, que no han pagado dividendos durante muchos años. Hubo un número de títulos de ese tipo a principios de la década de 1940, como consecuencia del periodo de Gran Depresión de la década de 1930. Durante el periodo de crecimiento explosivo de la postguerra, 1945-1947, muchas de estas grandes acumulaciones fueron pagadas en metálico o con nuevos títulos, y en muchos casos también se atendió al pago del principal. Como resultado, las personas que unos cuantos años antes habían comprado estos títulos desfavorecidos a precios muy bajos obtuvieron grandes beneficios. Bien podría darse el caso de que, en términos contables generales, los mayores rendimientos que se pueden obtener con las emisiones senior de segunda categoría hayan compensado las pérdidas de principal que eran irrecuperables. En otras palabras, un inversor que haya comprado todos esos títulos a sus precios ofrecidos podría haber tenido unos resultados similares, a largo plazo, a los de una persona que se hubiese limitado a títulos de primera categoría. Tampoco puede descartarse que sus resultados hubiesen sido aún mejores. No obstante, a efectos prácticos, esta cuestión es básicamente irrelevante. Sea cual sea el resultado, el comprador de títulos de segunda categoría que haya pagado el precio íntegro estará preocupado e incómodo cuando la cotización de los títulos se venga abajo. Además, no podrá adquirir un número suficiente de títulos que le permita garantizarse un resultado medio, y tampoco estará en condiciones de reservar una parte de sus mayores ingresos para compensar o amortizar las pérdidas de principal que acaben siendo permanentes. Por último, es una mera cuestión de sentido común abstenerse de comprar títulos a una cotización de más o menos 100 si la experiencia histórica indica que se pueden comprar probablemente a 70 o menos en el siguiente periodo de debilidad que atraviese el mercado. Obligaciones de países extranjeros. Todos los inversores que tengan un poco de experiencia, por pequeña que ésta sea, saben que las obligaciones extranjeras, en conjunto, se han granjeado fama de ser un mal instrumento de inversión desde 1914. Esto era inevitable, si se tiene en cuenta que desde esa época ha habido 2 guerras mundiales y una depresión mundial en el ínterin de una profundidad nunca conocida. Sin embargo, cada pocos años las condiciones de mercado son suficientemente favorables para hacer posible la venta de algunos nuevos instrumentos extranjeros a un precio cercano a la par. Este fenómeno es muy revelador de la forma de pensar de la mente del inversor medio, y no solo en el campo de las obligaciones. No tenemos ningún motivo concreto para preocuparnos por los futuros resultados que acumulen las obligaciones extranjeras bien consideradas, como por ejemplo las de Australia o Noruega. Sin embargo, lo que sí sabemos es que en caso de que, o cuando, aparezcan problemas,
El propietario de obligaciones extranjeras no tendrá ningún medio legal, ni de otro tipo, de hacer valer sus derechos. Quienes compraron obligaciones de la República de Cuba al 4,5% a una cotización de hasta 117 en 1953 tuvieron que sufrir el impago de sus intereses y después tuvieron que venderlas a cotizaciones tan bajas como 20 centavos por dólar en 1963. La lista de obligaciones de la Bolsa de Nueva York de aquel año también incluía obligaciones del Congo belga al 5,25% que cotizaban a 36. Obligaciones de Grecia al 7% que cotizaban a 30, y diferentes emisiones de obligaciones de Polonia con cotizaciones que llegaban hasta un mínimo de 7. ¿Cuántos lectores tienen alguna idea sobre las repetidas vicisitudes de las obligaciones al 8% de Checoslovaquia desde que se ofrecieron por primera vez en Estados Unidos en 1922 a 96,5? Su cotización subió a 102 en 1928. Se redujo a 67,75 en 1932, se recuperó hasta 110 en 1936, se vino abajo a 6 en 1939, se recuperó, increíblemente, a 117 en 1946, se desplomó rápidamente a 35 en 1948 y se ha vendido a cotizaciones tan bajas como 8 en 1970. Hace años se formuló una especie de argumentación que justificaba la adquisición de obligaciones extranjeras en Estados Unidos basada en el motivo de que una nación acreedora tan rica como la nuestra está moralmente obligada a prestar dinero al extranjero. El tiempo, ese elemento indispensable para poder saborear fría la venganza, ha traído a Estados Unidos su propio problema peliagudo de balanza de pagos, parte del cual es atribuible a la adquisición a gran escala de obligaciones extranjeras por parte de los inversores estadounidenses que trataban de conseguir una pequeña ventaja de rendimiento. Durante muchos años del pasado hemos puesto en tela de juicio la supuesta atracción de tales inversiones desde el punto de vista del comprador. Tal vez deberíamos añadir en la actualidad que este último no solo se haría un favor a sí mismo, sino también a su país, si dejase pasar estas oportunidades. Las salidas a bolsa en general. Podría parecer desaconsejable tratar de formular cualquier tipo de afirmación general sobre las salidas a bolsa en conjunto, puesto que cubren la más amplia gama posible de calidad y de atracción. Ciertamente, habrá excepciones a cualquier regla que pueda sugerirse. Nuestra única recomendación es que todos los inversores deberían mostrarse muy cautos ante las ofertas públicas iniciales, lo que significa, simplemente, que tales ofertas deben ser objeto de un cuidadoso examen y de pruebas extraordinariamente severas antes de decidir que interesa su adquisición. Hay dos motivos para esta doble precaución. El primero es que las ofertas públicas iniciales cuentan con el respaldo de especiales dotes de venta por parte del vendedor, y exigen, por lo tanto, un especial nivel de resistencia a la compra. El segundo es que la mayor parte de estas salidas a bolsa tienen lugar en condiciones favorables de mercado, lo que significa condiciones favorables para el vendedor y, por lo tanto, menos favorables para el comprador. El efecto de estas consideraciones va siendo cada vez más importante a medida que descendemos por la escala, comenzando con las obligaciones de máxima calidad, pasando por los títulos senior de segunda categoría, hasta que llegamos a la colocación de acciones ordinarias en la parte inferior de la escala jerárquica. En el pasado se han financiado cuantiosas cantidades mediante una técnica que consistía en reembolsar las obligaciones existentes a su precio de rescate, sustituyéndolas después por nuevas emisiones que abonaban un cupón inferior. La mayor parte de esta actividad se llevaba a cabo en la categoría de las obligaciones de máxima calidad y de acciones preferentes. Los compradores solían ser, principalmente, grandes instituciones financieras, sobradamente cualificadas para proteger sus intereses. Por lo tanto, los precios de estas ofertas estaban cuidadosamente determinados para cubrir el precio de salida de emisiones comparables, y la destreza de los vendedores influía poco en el resultado. A medida que los tipos de interés se iban reduciendo más y más, los compradores acababan pagando un precio excesivamente elevado por estas emisiones, y buena parte de ellas acabaron sufriendo grandes declives en el mercado. Este es uno de los rasgos característicos de la tendencia a colocar nuevas emisiones cuando las condiciones son más favorables para el emisor. No obstante,
En el caso de las emisiones de títulos de primera categoría, las consecuencias negativas para el comprador serán desagradables, pero no llegarán a ser graves. La situación resulta ser algo diferente cuando estudiamos las acciones preferentes y las obligaciones de menor categoría que se vendieron durante los periodos 1945-1946 y 1960-1961. En estos casos, el efecto del esfuerzo de venta es más aparente, porque la mayor parte de estos títulos se colocaron probablemente entre inversores individuales e inexpertos. Un rasgo característico de estas ofertas es que no ofrecían una imagen adecuada si se juzgaban con arreglo al resultado de las empresas estudiado durante un número suficiente de años. Su apariencia era de suficiente seguridad, en la mayor parte de los casos, siempre y cuando se pudiese dar por supuesto que los recientes beneficios se iban a poder mantener sin serios contratiempos. Los bancos de inversión que colocaron estas emisiones probablemente aceptaron esta hipótesis, y sus vendedores tuvieron pocas dificultades para persuadirse a sí mismos y a sus clientes de que tal iba a ser el caso. No obstante, fue una forma poco sensata de abordar una operación de inversión, que probablemente acabó resultando muy costosa. Los periodos alcistas de mercado normalmente se caracterizan por el hecho de que un gran número de sociedades no cotizadas decidan salir a bolsa con acciones cotizadas. Esto fue lo que sucedió en 1945-46, y nuevamente a partir de 1960. El proceso posteriormente alcanzó proporciones extraordinarias, hasta que concluyó con un cierre catastrófico en mayo de 1962. Después del tradicional periodo de enfriamiento y recuperación que duró varios años, toda la tragicomedia volvió a repetirse, paso por paso, en 1967-1969. Nuevas ofertas de acciones ordinarias. A continuación se reproducen unos cuantos párrafos, sin ninguna modificación, tomados de la edición de 1959, con unos comentarios añadidos. La financiación mediante acciones ordinarias adopta dos formas diferentes. En el caso de sociedades que ya están admitidas a cotización, se ofrecen acciones adicionales en un número proporcional a sus carteras, a los accionistas existentes. El precio de suscripción se establece por debajo del actual precio de mercado, y los derechos para suscribir acciones tienen un valor monetario inicial. La venta de nuevas acciones prácticamente siempre está suscrita por uno o más bancos de inversión, aunque existe la esperanza y la expectativa general de que la totalidad de las nuevas acciones sean suscritas mediante el ejercicio de los derechos de suscripción. Por lo tanto, la venta de acciones ordinarias adicionales de sociedades admitidas a cotización por lo general no requiere un esfuerzo activo de venta por parte de las firmas que distribuyen estos títulos. El segundo tipo es la colocación pública de acciones ordinarias de lo que hasta ese momento eran sociedades cuyas acciones no cotizaban en bolsa. La mayor parte de estas acciones se venden por cuenta de los titulares de las participaciones de control, con el objetivo de poder allegar fondos en una situación favorable de mercado y diversificar sus propias finanzas. Cuando se captan nuevas cantidades de dinero para la actividad de la empresa, frecuentemente, ese dinero se obtiene por medio de la venta de acciones preferentes, como se ha indicado anteriormente. Esta actividad sigue un patrón bien definido, que por la propia naturaleza de los mercados de valores debe generar muchas pérdidas y decepciones al público en general. Los peligros surgen como consecuencia del carácter de las empresas que obtienen financiación por estos medios y de las condiciones de mercado que hacen posible la financiación. En la primera parte del siglo XX una gran proporción de las principales sociedades estadounidenses fueron admitidas a cotización en bolsa. A medida que pasó el tiempo, el número de empresas de primer orden que cotizaban fue disminuyendo firmemente, por lo tanto, las colocaciones en bolsa se han concentrado a medida que pasaba el tiempo cada vez más en empresas relativamente pequeñas. Por una desgraciada correlación, durante ese mismo periodo, el público interesado en comprar acciones ha ido adquiriendo una arraigada preferencia por empresas importantes y, simultáneamente, ha adquirido prejuicios contra las empresas pequeñas. Este prejuicio, como muchos otros, tiende a debilitarse a medida que se asientan las tendencias alcistas en el mercado,
Los grandes y rápidos beneficios obtenidos por el conjunto de acciones ordinarias son suficientes para atenuar la facultad crítica del público, a la vez que potencian su instinto comprador. Durante estos periodos, además, nos suele resultar difícil identificar una serie de empresas cotizadas que disfrutan de excelentes resultados, aunque buena parte de estas empresas no tendrían un historial tan impresionante si los resultados que se analizan se remontasen, por ejemplo, a 10 años o más. Cuando estos factores se combinan surgen las siguientes consecuencias. En algún momento en medio de un periodo alcista de mercado aparecen las primeras colocaciones iniciales en bolsa. Sus precios se establecen en niveles relativamente atractivos y los compradores de estas primeras colocaciones obtienen beneficios considerables. A medida que prosigue la subida del mercado, esta forma de financiación se hace cada vez más frecuente. La calidad de las sociedades que van saliendo a bolsa se deteriora cada vez más, los precios que se solicitan y que se obtienen se aproximan mucho a niveles exorbitantes. Una señal bastante fiable de que se aproxima el final de un periodo alcista es el hecho de que las acciones ordinarias recién colocadas de sociedades pequeñas y desconocidas flotan en el mercado a niveles algo superiores al imperante para muchas empresas de medianas dimensiones con un prolongado historial de mercado. Debería añadirse que muy poca de esta actividad de financiación mediante acciones ordinarias suele ser llevada a cabo por bancos de inversión de gran tamaño y de buena reputación. La insensatez del público y la disposición de las organizaciones vendedoras a vender todo aquello que se pueda vender obteniendo beneficio únicamente pueden tener un resultado: el colapso del precio. En muchos casos, estas ofertas iniciales pierden el 75% o más de su precio de oferta. La situación se agrava por el anteriormente mencionado hecho de que, en última instancia, el público tiene una aversión real a ese tipo precisamente de pequeñas emisiones que tan ansiosamente adquieren en los momentos de despreocupación. Muchas de estas emisiones caen, proporcionalmente, tan por debajo de su verdadero valor como anteriormente se vendían por encima de él. Un requisito elemental del inversor inteligente es la capacidad de resistirse a las argucias de los vendedores que les ofrecen títulos de ofertas públicas iniciales durante etapas alcistas del mercado. Aunque se puedan encontrar una o dos de estas ofertas que puedan superar exigentes pruebas de calidad y valor, probablemente es una mala política participar en este tipo de actividad. Por supuesto, el vendedor señalará que muchas de estas nuevas ofertas han disfrutado de importantes subidas de mercado, incluidas algunas alzas espectaculares en el día en el que salen a bolsa. No obstante, todo ello forma parte de la atmósfera especulativa. Es dinero fácil. Tendrá mucha suerte si acaba perdiendo solo el doble del dinero que sea capaz de ganar inicialmente con estas operaciones. Algunas de estas colocaciones pueden acabar siendo excelentes compras, unos cuantos años después, cuando nadie las quiera y se puedan obtener por una pequeña fracción de su verdadero valor. En la edición de 1965 continuamos nuestra exposición sobre esta materia de la siguiente forma. Aunque los aspectos más generales del comportamiento del mercado de valores desde 1949 no se han prestado muy bien a un análisis basado en una prolongada experiencia, la evolución de las colocaciones de nuevas acciones en el mercado ha seguido exactamente el curso que cabía esperar en función de la historia. Es dudoso que en el pasado se hayan realizado tantas ofertas iniciales, de una calidad tan baja, y con unas caídas de precio tan extremas como las que se están produciendo en 1960-1962.4. La capacidad del mercado de valores, en su conjunto, para desentenderse rápidamente de ese desastre es, indiscutiblemente, un fenómeno extraordinario, que nos hace retomar los recuerdos largo tiempo enterrados de la similar invulnerabilidad que mostró ante el colapso inmobiliario que sufrió Florida en 1925. Debe producirse una recaída en la locura de las ofertas públicas iniciales antes de que el actual periodo alcista de mercado alcance su cierre definitivo. ¿Quién lo sabe? No obstante, lo que sí sabemos es que un inversor inteligente no se olvidará de lo que ha ocurrido en 1962 y dejará que sean otros los que disfruten del siguiente lote de rápidos beneficios en esta área y que sean otros, en consecuencia, los que sufran las posteriores pérdidas desastrosas. En la edición de 1965, tras estos párrafos mencionábamos un horrible ejemplo, literalmente,
La venta de acciones de Aetna Maintenance Co. a $9 en noviembre de 1961. Siguiendo un comportamiento típico, las acciones subieron rápidamente hasta $15. Al año siguiente cayeron a 2.375 y en 1964 a 0,875. La historia posterior de esta empresa entra dentro de lo extraordinario, e ilustra algunas de las extrañas metamorfosis que han tenido lugar en el mundo de las empresas, grandes y pequeñas, de Estados Unidos en los últimos años. El lector curioso encontrará la historia, antigua y moderna, de esta empresa en el apéndice 5. No resulta en absoluto difícil ofrecer ejemplos aún más espantosos tomados de la versión más reciente de la misma vieja historia de siempre, que cubren los años 1967-1970. Nada más adecuado para nuestros objetivos que exponer el caso de AA Enterprises, que resultaba ser la primera sociedad que aparecía recogida en la Stock Guide de Standard & Poor's. Las acciones se vendieron al público a $14 en 1968. Subieron rápidamente a 28, pero a principios de 1971 cotizaban a unos abismales 25 centavos. Incluso esa cotización representa una brutal sobrevaloración de la empresa, puesto que acababa de iniciar un proceso de quiebre en una situación lamentable. Hay tanto que aprender, y hay tantas advertencias que deben ser tenidas en cuenta, en la historia de esta colocación que le hemos reservado un tratamiento detallado posteriormente, en el capítulo 17. Comentario al capítulo 6. Los golpes que fallan son los que te agotan. Angelo Dundee, entrenador de boxeo para el inversor agresivo, lo mismo que para el inversor defensivo, lo que no se hace tiene tanta repercusión sobre el éxito como lo que sí se hace. En este capítulo, Graham enumera lo que en su opinión no deben hacer los inversores agresivos. A continuación ofrecemos una lista actualizada. La escoria de la tierra. Las obligaciones de alto rendimiento, a las que Graham denomina de segunda categoría o de categoría inferior y que en la actualidad se denominan bonos basura, son objeto de una valoración claramente negativa por parte de Graham. En su día, era demasiado costoso y laborioso para el inversor individual diversificar los riesgos de impago. 1. Para descubrir hasta qué punto puede ser nocivo el impago, y de qué forma tan descuidada pueden llegar a caer en uno de ellos hasta los inversores más sofisticados que se dedican profesionalmente a la inversión en obligaciones. Vea el recuadro de la página 168. En la actualidad, no obstante, hay más de 130 fondos de inversión especializados en bonos basura. Estos fondos compran basura a carretadas, tienen docenas de obligaciones diferentes. Eso mitiga las quejas de Graham acerca de la dificultad que un mar de lágrimas para las obligaciones de WorldCom. Comprar una obligación únicamente por su rendimiento es como casarse únicamente por el sexo. Si lo que nos atrajo en un primer momento se agota, acabaremos preguntándonos, ¿qué más hay? Cuando la respuesta sea nada, tanto los cónyuges como los obligacionistas acabarán con el corazón destrozado. El 9 de mayo del año 2001. WorldCom Incorporated colocó la mayor oferta de obligaciones de la historia empresarial de Estados Unidos, por valor de $11.900 millones. Entre los que se sintieron atraídos por las rentabilidades de hasta el 8,3%, como moscas a la miel, estuvieron las siguientes instituciones: California Public Employees Retirement System, que es uno de los mayores fondos de pensiones del mundo, Retirement Systems of Alabama, cuyos gestores posteriormente explicaron que los mayores rendimientos les resultaron muy atractivos en el momento en el que adquirimos las obligaciones, y Strong Corporate Bond Fund, cuyo gestor conjunto estaba tan orgulloso del cuantioso interés generado por las obligaciones de WorldCom que llegó a decir: estamos percibiendo unos ingresos adicionales más que suficientes para compensar el riesgo en el que incurrimos. 1. No obstante, habría bastado un vistazo de 30 segundos al folleto de las obligaciones de WorldCom para darse cuenta de que estas obligaciones no tenían nada que ofrecer salvo su rendimiento, y tenían todo que perder. En 2 de los 5 años anteriores, los resultados antes de impuestos de WorldCom, los beneficios obtenidos por la empresa antes de pagar la cantidad adeudada a la agencia tributaria, fueron insuficientes para cubrir sus cargas fijas, el coste del pago de intereses a los titulares de obligaciones, por la impresionante cifra de $4.100 millones.
WorldCom únicamente podía cubrir los pagos relacionados con esas obligaciones endeudándose más con los bancos. Además, con esta nueva dosis monstruosa de obligaciones, WorldCom estaba engordando sus costes por intereses en otros $900 millones al año. 2 Al igual que Don Creosote en la película El sentido de la vida de Monty Python, WorldCom se estaba llenando hasta el punto de llegar a reventar. Ningún rendimiento por intereses podría llegar nunca a ser lo suficientemente cuantioso para compensar a un inversor por arriesgarse a ese tipo de explosión. Las obligaciones del WorldCom generaron unos cuantiosos rendimientos de hasta el 8% durante unos pocos meses. Después, como habría predicho Graham, la rentabilidad dejó súbitamente de ofrecer cobijo. WorldCom solicitó la declaración de quiebra en julio de 2002. WorldCom reconoció en agosto de 2002 que había inflado las declaraciones de beneficios en más de $7.000 millones. Las obligaciones de WorldCom se impagaron cuando la empresa no pudo seguir cubriendo sus cargos por intereses. Las obligaciones perdieron más del 80% de su valor original. Desde 1978 se ha alcanzado una media anual del 4,4% del mercado de bonos basura que se han impagado. Pero incluso después de esos impagos, los bonos basura han seguido produciendo un rendimiento anualizado del 10,5%, en comparación con el 8,6% de las obligaciones del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. 2 Por desgracia, la mayor parte de los fondos de bonos basura cobran elevadas comisiones y consiguen unos resultados insatisfactorios a la hora de proteger el importe principal original de su inversión. Los fondos de bonos basura pueden ser adecuados si está usted jubilado, desea conseguir unos ingresos mensuales adicionales que complementen su pensión y puede tolerar grandes bajadas temporales de valor. Si trabaja en un banco u otro tipo de empresa financiera, una gran subida de los tipos de interés podría limitar su ascenso o incluso plantear amenazas a la seguridad de su empleo, por lo que un fondo de bonos basura, que suele tener mejores resultados que los otros fondos de renta fija cuando suben los tipos de interés, podría ser un instrumento adecuado como contrapeso en su plan de jubilación. El fondo de bonos basura, no obstante, no deja de ser una pequeña alternativa, y no una obligación, para el inversor inteligente. La cartera de inversión de vodka y burrito. Graham consideraba que las obligaciones extranjeras no eran una apuesta mejor que los bonos basura. En la actualidad, no obstante, hay ciertas obligaciones extranjeras que pueden tener cierto atractivo para los inversores que sean capaces de soportar mucho riesgo. Hay aproximadamente una docena de fondos de inversión especializados en obligaciones emitidas en países con economías de mercado emergente, lo que antiguamente se denominaba países del tercer mundo, como Brasil, México, Nigeria, Rusia y Venezuela. Ningún inversor en su sano juicio destinaría más del 10% del total de la cartera de obligaciones a unos instrumentos tan picantes como estos. Sin embargo, los fondos de inversión en obligaciones de mercados emergentes raramente evolucionan en sincronía con el mercado de valores de Estados Unidos, por lo que son una de las escasas inversiones que tienen pocas probabilidades de descender simplemente porque el Dow vaya a la baja. Esto puede aportar una pequeña dosis de consuelo en su cartera justo en el momento en el que más lo necesite. Morir como mueren los operadores. Como hemos visto en el capítulo 1, las operaciones intradía, en las que las acciones se tienen en cartera durante periodos de pocas horas, son una de las mejores armas que se han inventado para cometer el suicidio financiero. Tal vez algunas de sus operaciones ganen dinero, la mayoría de ellas perderán dinero, pero su intermediario ganará con todas ellas. Su propia ansia por comprar o vender una acción acabará reduciendo los resultados que obtenga. Una persona que está desesperada por comprar una acción puede acabar ofreciendo 10 centavos más que la cotización más reciente de la acción antes de que los vendedores estén dispuestos a desprenderse de esta. Ese coste adicional, llamado impacto de mercado, nunca aparece en su cuenta de corretaje, pero es real. Si está demasiado ansioso por comprar 1.000 acciones de una empresa e impulsa su precio al alza solo en 5 centavos, acaba de costarse a usted mismo $50, que pueden ser invisibles, pero que son muy reales. Por otra parte, cuando los inversores presas del pánico están frenéticos por vender una acción y se desprenden de ella por un precio inferior a su más reciente cotización, el impacto de mercado vuelve a golpear.
los costes de realizar operaciones intradía desgastan los rendimientos como las pasadas de papel de lija. Comprar o vender una acción de una pequeña empresa que esté en el candelero puede costar entre el 2% y el 4%, o lo que es lo mismo, entre el 4% y el 8% para una transacción de compra y venta de ida y vuelta. 5. Si se colocan $1.000 en una acción, los costes de operación podrían consumir aproximadamente $40 antes incluso de empezar. Cuando se vendan las acciones, podría ser necesario desembolsar otro 4% en gastos de operación. Es verdad, todavía queda algo más. Cuando se hacen operaciones en vez de inversiones, las ganancias a largo plazo, grabadas al tipo máximo de ganancias de capital del 20%, se convierten en renta ordinaria, grabada a un tipo máximo del 38,6%. Si se suma todo eso, el operador necesita ganar por lo menos el 10% simplemente para alcanzar el umbral de rentabilidad en cada una de sus operaciones de compra y venta de acciones. Cualquiera puede conseguirlo una vez, por mera suerte. Conseguirlo con la suficiente frecuencia para justificar la atención obsesiva que requiere, junto con los infernales niveles de estrés que genera, es absolutamente imposible. Miles de personas lo han intentado, y la evidencia es clara. Cuantas más operaciones se hacen, menos valor se conserva. Los profesores de finanzas Brad Barber y Terrance Odean de la Universidad de California examinaron los historiales de operaciones de más de 66.000 clientes de una importante firma de intermediación financiera de coste económico. Desde 1991 hasta 1996 estos clientes realizaron más de 1.900.000 operaciones. Antes de que los costes de operación desgastasen sus rendimientos, las personas integradas en el estudio habían conseguido unos resultados mejores que el mercado en un promedio de por lo menos medio punto porcentual al año. Después de tener en cuenta los costes de operación, los más activos de estos operadores, los que movían más del 20% de sus carteras de acciones al mes, pasaron de obtener mejores resultados que el mercado a tener unos decepcionantes resultados de 6,4 puntos porcentuales por debajo del mercado. Los inversores más pacientes, no obstante, los que realizaban operaciones con un minúsculo 0,2% de sus carteras totales en un mes típico, consiguieron tener mejores resultados que el mercado, incluso después de tener en cuenta sus costes de operación. En lugar de entregar una gran parte de sus ganancias a sus intermediarios y Hacienda, consiguieron quedarse con casi todo. 7. Si desea observar estos resultados, vea la figura 6.1. La lección está clara, no haga lo que sea, quédese quieto. Ya va siendo hora de que todo el mundo reconozca que el término inversor a largo plazo es una redundancia. El inversor a largo plazo es el único tipo de inversor que existe. Una persona que no puede quedarse con las acciones durante más de unos cuantos meses cada vez está condenado a acabar como vencido, no como vencedor. No por mucho madrugar. Entre las toxinas del enriquecimiento rápido que envenenaron las mentes del público inversor en la década de 1990, una de las más letales fue la idea de que era posible enriquecerse participando en las ofertas públicas iniciales. Una oferta pública inicial es la venta por primera vez de acciones de una sociedad al público en general. A primera vista, invertir en una oferta pública inicial parece una idea fantástica. Después de todo, si alguien hubiese comprado 100 acciones de Microsoft cuando salió a bolsa el 13 de marzo de 1986, su inversión de $2.100 habría alcanzado los $720.000 a principios de 2003.8. Los profesores de finanzas Jay Ritter y William Schwartz han demostrado que si usted hubiese repartido un total de únicamente $1.000 en todas las ofertas públicas iniciales en enero de 1960, a su precio de oferta inicial, y las hubiese vendido a final de dicho mes, y hubiese vuelto a invertir de nuevo en cada jornada de ofertas públicas iniciales de cada mes sucesivo, su cartera de inversor habría tenido un valor de más de 533.000 quintillones. Cuanto más corres, más rezagado te quedas. Los investigadores Brad Barber y Terrance Odean hicieron una clasificación con miles de operadores, a los que dividieron en 5 categorías, atendiendo a la frecuencia con la que rotaban sus participaciones. Aquellos que operaban menos, a la izquierda, conservaban la mayor parte de sus ganancias. Sin embargo,
Los operadores impacientes e hiperactivos hacían ricos a sus agentes, pero no se enriquecían ellos. Las barras del extremo derecho muestran un fondo de índice de mercado a efectos comparativos. Fuente: profesores Brad Barber, Universidad de California en Davis, y Terrance Odean, Universidad de California en Berkeley. Por desgracia, por cada oferta pública inicial como la de Microsoft que resulta ser un gran éxito, hay miles de fracasos. Los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky han demostrado que cuando los seres humanos calculan las probabilidades o la frecuencia de un suceso, la valoración no se basa en la frecuencia con la que realmente ocurrió el suceso, sino en lo notables que son los ejemplos ocurridos en el pasado. Todos queremos comprar el siguiente Microsoft, precisamente porque sabemos que no compramos el primer Microsoft. Sin embargo, todos pasamos convenientemente por alto el hecho de que la mayoría de las otras ofertas públicas iniciales fueron inversiones horrorosas. Únicamente podría haber ganado esos 533.000 quintillones de dólares si no hubiese pasado por alto nunca ni uno solo de esos raros triunfos del mercado de las ofertas públicas iniciales, y eso prácticamente es algo imposible. Por último, la mayor parte de los altos rendimientos de las ofertas públicas iniciales son obtenidos por miembros de un club privado exclusivo, los grandes bancos de inversión y sociedades de inversión que consiguen las acciones al precio inicial, o de suscripción, antes de que las acciones comiencen a cotizar en público. Las mayores subidas suelen producirse con un número de acciones tan reducido que ni siquiera los grandes inversores pueden conseguir una acción, simplemente, no hay suficientes acciones en circulación. Sí, al igual que prácticamente cualquier otro inversor, usted únicamente puede conseguir acceso a las ofertas públicas iniciales después de que sus acciones se hayan disparado por el precio exclusivo inicial. Sus resultados serán espantosos. De 1980 a 2001, si hubiese comprado las acciones de una oferta pública inicial típica a su primer precio de cierre de cotización al público y las hubiese conservado durante 3 años, habría tenido unos resultados peores que el mercado en más de 23 puntos porcentuales al año. Es posible que no haya ninguna acción que personifique mejor el sueño de enriquecerse con las ofertas públicas iniciales que la de Linux. Linux, la próxima MSFT, se vanagloriaba a uno de los primeros propietarios: compre ahora y jubílese dentro de 5 años. El 9 de diciembre de 1999 la acción salió a bolsa a un precio de oferta pública inicial de $30. La demanda de las acciones era tan febril que cuando el Nasdaq abrió aquella mañana, ninguno de los propietarios iniciales de Linux se desprendió de ninguna de las acciones hasta que el precio alcanzó los $299. La acción alcanzó un máximo de $320 y cerró el día $239,25, lo que supone una ganancia del 697,5% en un único día. No obstante, esos beneficios únicamente fueron disfrutados por un puñado de operadores institucionales. Los inversores individuales se quedaron prácticamente al margen por completo. Más importante es el hecho de que adquirir las acciones en una oferta pública inicial es mala idea porque infringe flagrantemente una de las reglas más importantes planteadas por Graham: con independencia del número de personas que quieran comprar una acción, únicamente se deben comprar acciones si esa compra ofrece una forma económica de llegar a ser propietario de una empresa deseable. A su precio máximo de su primer día de cotización, los inversores estaban valorando las acciones de Linux por un total de $12.700 millones. ¿Cuál era el valor de la empresa que había emitido las acciones? Linux tenía menos de 5 años y había conseguido unas ventas acumuladas totales de $44 millones de su software y servicios, aunque había perdido $25 millones en el proceso. Los resultados fiscales del último trimestre indicaban que Linux había conseguido ventas por valor de $15 millones, aunque había incurrido en pérdidas por valor de $10 millones para conseguir esas ventas. Esta empresa, por lo tanto, perdía prácticamente 70 centavos de cada dólar que entraba en sus arcas. El déficit acumulado de Linux, el importe en el cual los gastos totales habían sido mayores que sus ingresos, ascendía a $30 millones. Si Linux hubiese sido una empresa no cotizada que perteneciese a su vecino,
y un día su vecino se hubiese asomado sobre la valla y le hubiera preguntado que cuánto estaría dispuesto a pagar por esta pequeña empresa con graves problemas para quitársela de las manos, usted le habría respondido, bueno, $12.700 millones me parece una cifra acertada? O más bien habría sonreído educadamente, se habría dado la vuelta hacia la barbacoa y se habría preguntado qué rayos había estado fumando su vecino. Basándose exclusivamente en su propia valoración, a ninguno de nosotros se nos ocurriría en nuestra vida pagar casi $13.000 millones por una máquina de perder dinero que ya tenía un agujero negro de $30 millones. Sin embargo, cuando se trata de operaciones públicas en vez de privadas, cuando la valoración se convierte en un concurso de popularidad, el precio de las acciones parece más importante que el valor de la empresa a la que representan. Siempre y cuando haya otra persona que esté dispuesta a pagar más de lo que ha pagado usted por la acción, ¿qué importancia tiene lo que pueda valer la empresa? La leyenda de VA Linux. Después de subir como un cohete el primer día de negociación, VA Linux se desplomó como un ladrillo. El 9 de diciembre de 2002, 3 años después del día en el que la acción se cotizase a $239,50. La cotización de VA Linux cerró a $1,19 por acción. Ponderando objetivamente los datos, el inversor inteligente debería llegar a la conclusión de que este tipo de operaciones deberían denominarse, en lugar de oferta pública inicial, oferta pública para idiotas, ofrezco precios insensatos, o también oportunidad para imbéciles.